Buenas, amigos. Nos alegra que estén aquí. Hoy les traemos una historia que no lo soltará hasta la última palabra. Es una historia sobre el silencio, sobre un amor que sabe callar y sobre una puerta que se queda entreabierta. Escuchen. Dejaron de hablar de eso en voz alta al 6º año de matrimonio. Santiago recordaba la fecha exacta, 23 de octubre. Martes. Una llovizna fina caía tras la ventana. Valentina estaba sentada en la cocina, con el resultado de otro análisis en las manos, y miraba fijamente la pared. No lloraba, no gritaba, simplemente miraba, como si detrás del papel tapiz se escondiera la respuesta a la pregunta que le hacía al cielo cada noche. ¿Por qué nosotros? Él se acercó, se sentó a su lado y le puso la mano sobre la muñeca. Valentina giró la cabeza lentamente, lo miró, y él vio en sus ojos algo más aterrador que las lágrimas, el vacío. Ese mismo vacío que llenaba el segundo cuarto de su departamento. El cuarto donde debería estar la cuna, pero en su lugar había un viejo librero con libros que nadie leía. Ya no más, dijo ella en voz baja, ya no puedo. Él asintió, y guardaron silencio. No por un día, ni por una semana, sino por meses. El tema de los hijos se convirtió en territorio prohibido, un campo minado que ambos cruzaban con cautela todos los días. Los amigos los invitaban a los cumpleaños de sus pequeños. Ellos se negaban cortésmente. La madre de Santiago llamaba cada domingo y preguntaba, ¿y bien? Y cada domingo él sentía como un nudo duro y frío se apretaba en su interior. 6 años de intentos, 4 clínicas, 2 rondas de fecundación in vitro, un aborto espontáneo en la 12ª semana, después del cual Valentina no salió de la recámara por 9 días, mientras él se sentaba al otro lado de la puerta y escuchaba un silencio que era más fuerte que cualquier grito. La idea de la adopción no llegó como una revelación, sino más bien como un lento amanecer. Primero, Santiago vio por casualidad un programa en la televisión, luego leyó un artículo en internet, y después otro. Empezó a entrar en foros de padres adoptivos y a leer sus historias, al principio escondidas, como si hiciera algo prohibido, y luego con más audacia, con más frecuencia. Las historias eran variadas, felices y difíciles, sencillas e increíblemente complejas. Pero en cada una de ellas había algo que a él le hacía mucha falta. Esperanza. No sabía cómo empezar esa conversación. Llevó esa idea consigo durante 3 semanas, como si fuera un frágil adorno de Navidad, con miedo a dejarlo caer. Y entonces, una noche, Valentina misma dijo, he estado pensando a lo mejor podríamos, no terminó. Lo miró, y él comprendió que estaban pensando en lo mismo. Al mismo tiempo, como suele pasar con las personas que han vivido juntas tantos años que han empezado a respirar al mismo ritmo. El proceso resultó ser largo, agotador y burocráticamente despiadado. Certificados, comités, la escuela para padres adoptivos, pruebas psicológicas, inspecciones de la vivienda, filas interminables en pasillos que olían a cloro y a desesperanza. Valentina lloró 2 veces, una por cansancio, la otra por rabia. Santiago apretaba los dientes y aguantaba. Ambos aguantaban, porque por primera vez en muchos años tenían una meta, y esa meta brillaba adelante, como un faro en la niebla. Fueron a la casa hogar en marzo, en uno de esos días en que el invierno ya está cansado pero la primavera aún no ha llegado, y el mundo alrededor era gris e incierto, como un borrador escrito a lápiz. La directora, una mujer robusta con un rostro cansado pero amable, los guió por un largo pasillo con dibujos en las paredes. Los dibujos eran coloridos, hechos con esmero y desesperadamente alegres, como las sonrisas de los niños que dibujan una casa con chimenea y humo porque no tienen casa. Tenemos varios niños de la edad que buscan, decía la directora, revisando carpetas. Aquí está Lucía, de 3 años, una niña muy activa. Aquí están los gemelos, de 7 años, es mejor no separarlos. Hizo una pausa, deteniendo su mirada en una de las carpetas. Y aquí está Mateo, 5 años. Un niño callado, muy callado. Algo en su voz hizo que Santiago se pusiera alerta. No era ansiedad, no, más bien cautela. Como si la directora estuviera eligiendo las palabras para no asustarlos. Está sano. Completamente. Físicamente fuerte. Su desarrollo es acorde a su edad. Simplemente es introvertido. Casi no habla. No porque no pueda. Sí puede, pero prefiere guardar silencio. Las cuidadoras dicen que a veces se sienta junto a la ventana durante horas y mira el patio. No llora, no hace berrinches, no pelea, solo mira. Valentina apretó la mano de Santiago. ¿Podemos verlo?, preguntó ella, y su voz tembló. Mateo estaba sentado en el rincón de la sala de juegos, junto a la ventana. A su alrededor, otros niños hacían ruido, corrían, gritaban,
construían torres de cubos y las derrumbaban al instante. Pero él estaba sentado, con la barbilla apoyada en las rodillas, mirando a través del cristal. Delgado, de cabello claro, con unos serios ojos grises en los que había un silencio tan adulto que a Santiago se le cortó la respiración. Valentina se acuclilló a su lado. El niño giró lentamente la cabeza. La miró con atención, de forma inquisitiva, sin miedo pero también sin alegría. Así miran las personas que hace mucho tiempo dejaron de esperar algo bueno. Hola, dijo Valentina. Soy Valentina. ¿Y tú cómo te llamas? Silencio. Largo como una noche de invierno. Teo. Una sola palabra. Tan suave como el susurro de las hojas. Y Valentina sonrió. Por primera vez en el último año y medio. Sonrió de verdad. Y a Santiago le ardieron los ojos. Iban a visitarlo cada semana. Le llevaban libros, plastilina, un cochecito, un camioncito rojo con la caja abatible. Teo tomaba los regalos con cuidado, con ambas manos, como se toma a un pájaro herido. No daba las gracias, no porque fuera maleducado, sino porque, al parecer, no entendía por qué agradecer. No estaba acostumbrado a que le dieran cosas así nada más, sin condiciones, sin trampas. En la tercera visita, sonrió por primera vez, con la comisura de los labios, apenas perceptible, pero después Valentina lloró de felicidad en el coche, y Santiago conducía y parpadeaba en silencio, porque la carretera se desdibujaba ante sus ojos. Los documentos estuvieron listos a principios del verano. Santiago llevó a Teo en brazos hasta el coche, y el niño lo abrazó por el cuello, no con fuerza, con cuidado, y apoyó la mejilla en su hombro. Y Santiago pensó, aquí está, él es mi hijo. Ha estado aquí todo este tiempo, y yo simplemente tomé un camino demasiado largo para llegar a él. Se mudaron. Eligieron a propósito un departamento nuevo, lejos de su antiguo barrio, de las paredes familiares impregnadas de años de espera y decepciones. Casa nueva, vida nueva, un nuevo comienzo. Un patio con jacarandas, un área de juegos infantiles, un edificio tranquilo con escaleras limpias, un segundo piso para que Teo pudiera mirar los árboles desde la ventana. Valentina preparó su cuarto ella misma. Pintó las paredes de un cálido azul cielo, colgó cortinas con nubes, puso un librero y una lamparita de noche con forma de luna. Sobre la cama dejó aquel mismo camioncito rojo. Cuando Teo entró en su cuarto y vio todo aquello, se detuvo en el umbral y se quedó quieto un largo rato. Luego se acercó a la cama, tocó la almohada con ternura, con la punta de los dedos, y miró a Valentina. ¿Es para mí?, preguntó en un susurro. Para ti, dijo ella. Todo para ti. Esta es tu casa. Teo se sentó en la cama, tomó el camión, lo abrazó contra su pecho y no dijo nada. Pero sus ojos, esos serios ojos grises, por primera vez se suavizaron. El primer mes fue como una danza cautelosa. 3 personas aprendiendo a vivir juntas, acostumbrándose a los ritmos y hábitos de cada uno. Teo seguía hablando poco, pero cada día un poquito más. Llamaba a Valentina, Valentina, y a Santiago, Santiago, no, mamá, y, papá, pero ellos no lo presionaban. Todo a su tiempo. Comía con cuidado, llevaba su plato al fregadero, doblaba su ropa en una pila ordenada sobre la silla antes de dormir. Hábitos de un niño que aprendió demasiado pronto a cuidarse solo. Esa madurez en un cuerpo de 5 años a la vez asombraba y rompía el corazón. Por las mañanas, se sentaba junto a la ventana y contaba las jacarandas del patio. Un día dijo que eran 17. Luego guardó silencio y añadió, hay una chueca, pero es la más alta. Y Valentina y Santiago se miraron por encima de su cabeza. Y ambos pensaron lo mismo, todo va a estar bien. Todo va a estar bien, sin duda. Se equivocaban. Las primeras 3 semanas en el nuevo departamento transcurrieron en una extraña y frágil calma, esa que se siente después de una larga enfermedad, cuando el cuerpo todavía recuerda el dolor pero ya sabe que lo peor ha pasado. Santiago salía a trabajar a las 8. Dirigía una pequeña cuadrilla de construcción y estaba acostumbrado a levantarse temprano, mientras que Valentina se quedaba con Teo. Había pedido una licencia sin sueldo en la biblioteca donde había trabajado durante 11 años, y al principio temía alejarse del niño más de 2 pasos. Teo no daba motivos de preocupación. No hacía berrinches, no armaba escándalos, no se despertaba gritando por las noches, aunque Valentina esperaba que lo hiciera, después de haber leído tantos foros de padres adoptivos donde hablaban de la adaptación, de la luna de miel, a la que inevitablemente le sigue una crisis. Teo simplemente vivía, en silencio, con cuidado, como un pequeño astronauta explorando un nuevo planeta. Tocaba las cosas con cautela, abría el grifo y ponía la mano debajo para comprobar la temperatura.
Se sentaba a la mesa y esperaba a que le dijeran que ya podía comer, no porque no tuviera hambre, sino porque estaba acostumbrado a las órdenes, a los horarios, a la voluntad ajena en lugar de la propia. Valentina le enseñaba a hacerlo de otra manera. ¿Quieres una manzana? Tómala. No tienes que preguntar. Es tu manzana, en tu refrigerador, en tu casa. Teo escuchaba atentamente, asentía, pero de todos modos preguntaba. Cada vez. Y cada vez Valentina decía, claro, tómala, y sonreía, aunque por dentro se le encogía el corazón al pensar en la vida que este niño había tenido antes de ellos. Por las tardes, salían los tres al patio. Teo no jugaba con los otros niños, los observaba desde lejos, de pie junto a la jacaranda, esa misma, la chueca y alta, y seguía la pelota con los ojos como un gato sigue a un pájaro. Un par de veces, unos niños corrieron hacia él, lo invitaron a jugar. Él negaba con la cabeza y se escondía detrás de la pierna de Santiago. Pero un día, una niña de unos 6 años con trenzas pelirrojas le trajo una Catarina en una hoja. Y Teo tomó la hoja y se quedó un largo rato observando el lomo rojo con puntos, y sus labios se movieron, como si estuviera contando esos puntos. Y la niña dijo, son 7, ya las conté. Y Teo levantó la vista hacia ella y sonrió ligeramente. Santiago, que observaba la escena desde una banca, se reclinó y exhaló. A su lado estaba sentada Valentina, también mirando. Entrelazaron los dedos en silencio, sin mirarse. Y esa tarde olía a flores de jacaranda y a tierra fresca. Y a lo lejos, el silbato de un tren. Y todo estaba tan bien que Santiago se asustó. Hacía tiempo que había notado en sí mismo esa costumbre de temerle a la felicidad. Como si el destino llevara una contabilidad y, tarde o temprano, le pasara la factura por cada minuto de alegría. La vecina llegó en la 4ª semana. Sábado, mediodía. En la estufa hervía agua de cereza, y el departamento olía a verano. Santiago estaba arreglando un grifo en el baño. Le gustaba arreglar cosas. Lo calmaba, le ponía los pensamientos en orden. Teo estaba sentado en el suelo de su cuarto, construyendo un largo puente con bloques de construcción. Valentina leía en la cocina. Sonó el timbre. Valentina abrió. En el umbral había una mujer de unos 40 años. Alta, de cabello oscuro, con vivos ojos cafés y una amplia y amable sonrisa. En sus manos sostenía un refractario de vidrio cubierto con una servilleta. Hola, soy Sofía, su vecina de enfrente. Mi esposo y yo queríamos pasar antes, pero no habíamos podido. Les traje unas empanadas de picadillo. Caseras. Estamos tan contentos de que por fin se haya mudado una familia normal a este departamento. Antes vivía aquí un hombre tan raro. A veces ponía música en la noche, a veces hablaba rápido, alegremente. Y Valentina sintió una simpatía inmediata por ella. Después de un mes en la nueva casa, todavía no habían conocido a nadie, y una voz humana y animada en la puerta era como un regalo. Muchísimas gracias. Pasen, voy a poner el té. Soy Valentina. Mi esposo se llama Santiago. Está en el baño, peleando con un grifo. Sofía se rió y entró. Se quitó los zapatos en la entrada, pasó a la cocina, se sentó a la mesa con naturalidad, como una vieja conocida. Ya habían hablado de las empanadas, del mercado más cercano, del horario del camión de la basura y del hecho de que el elevador funcionaba a veces, cuando desde el pasillo se oyeron unos pasos ligeros. Teo estaba de pie en la puerta de la cocina. Pequeño, serio, con una camiseta azul con un ancla dibujada. Miraba a la mujer desconocida con sus ojos grises. Tranquilo, inquisitivo, sin miedo. Y aquí está nuestro Teo, dijo Valentina con una sonrisa y le tendió la mano. Teo, ven, saluda a la señora Sofía. Sofía se giró hacia el niño y se quedó helada. La sonrisa en su rostro no se desvaneció. Se rompió, como una taza que cae de la mesa. Un segundo antes estaba entera, y ahora eran pedazos. La cara de Sofía se puso blanca, completamente blanca, como si le hubieran drenado toda la sangre de golpe. Miraba a Teo. Teo la miraba a ella. Entre ellos se suspendió un silencio denso, pesado, de esos que hacen zumbar los oídos. Sofía, Valentina frunció el ceño. ¿Se siente bien? Sofía se levantó bruscamente. La silla chirrió contra el suelo, y el sonido fue desagradable, como uñas sobre un vidrio. Retrocedió hacia la puerta, sin apartar la vista del niño, y Valentina vio en sus ojos algo a lo que no podía ponerle nombre. No era ira, ni sorpresa. Era terror. Un terror profundo, negro, primitivo, de esos que hacen que se encojan los dedos de los pies. Yo necesito perdón. Se dio la vuelta y salió del departamento. No salió. Huyó.
La puerta se cerró de golpe. Valentina se quedó en medio de la cocina con la tetera en la mano, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. «Mamá», se sobresaltó. Teo seguía en el mismo lugar y la miraba. La había llamado «mamá», por primera vez. Y el momento que debería haber sido el más feliz resultó estar envenenado por un miedo pegajoso e inexplicable. «Todo está bien, Teo», dijo Valentina, y su voz sonó casi convincente. La señora solo se sintió mal. «Ve a jugar». «Sí». Teo la miró un segundo más, luego asintió y se fue a su cuarto. Valentina dejó la tetera sobre la mesa, con las manos temblando. No entendía lo que había pasado. Sofía se había comportado como si hubiera visto un fantasma. Pero Teo era un niño normal de 5 años, de pelo claro, ojos grises, callado. ¿Qué podía haber en el que asustara tanto a una mujer adulta? No tuvo tiempo de terminar de pensar. Un nuevo timbrazo. Insistente. Exigente. Valentina abrió. Sofía estaba en el umbral, y a su lado un hombre alto, corpulento, con una mandíbula pesada y sienes canosas. Sus ojos eran tan cafés como los de Sofía, y en ellos había la misma turbia ansiedad. «Él es mi esposo, Román», dijo Sofía, y su voz sonaba ronca, como la de alguien que acaba de gritar mucho en susurros. «Él necesita verlo». No terminó. Román apartó a su esposa con el hombro y entró al recibidor. No con brusquedad, pero con decisión, como alguien que necesita confirmar lo impensable. «¿Dónde está el niño?», preguntó él. «Oiga», Valentina retrocedió un paso. «¿Qué está pasando? ¿Para qué quieren a nuestro hijo?» «Nuestro hijo», lo pronunció por primera vez, y las palabras se erigieron como un muro entre ella y esas dos personas incomprensibles. «Mi hijo. Mi casa. ¿Qué quieren?» Ya al baño salió Santiago con una llave inglesa en la mano, los brazos mojados hasta los codos, con un rostro en el que la sorpresa se transformaba rápidamente en recelo. «Valentina, ¿qué pasa?» «No sé. Quieren ver a Teo. No entiendo por qué». Teo apareció por sí solo. Salió de su cuarto, se paró en el pasillo y miró a Román. Román lo vio. Un hombre grande, seguro de sí mismo, que, a juzgar por su aspecto, doblaba herraduras en su juventud. Ese hombre se tambaleó, dio un paso atrás y se agarró a la pared. Su rostro se desfiguró, no de dolor, sino de conmoción. Miraba a Teo como si la tierra se hubiera abierto ante él. «Dios mío», exhaló. «Dios mío, ¿qué está pasando?» La voz de Santiago cortó el silencio como un cuchillo. Se adelantó, cubriendo instintivamente a Teo. «¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren de mi hijo?» Román apartó la vista del niño y miró a Santiago. En sus ojos había tanto dolor, miedo, lástima, desesperación, que Santiago bajó involuntariamente la mano con la llave inglesa. Román tragó saliva, se pasó una mano por la cara y dijo en voz baja, casi inaudible, pero cada palabra cayó en el silencio del recibidor como una piedra en el agua. «Váyanse. Con el niño. Hoy mismo. No pregunten por qué». Sofía, a su espalda, se cubrió la boca con la mano. Le temblaban los hombros. Santiago permanecía inmóvil. Valentina se llevó una mano al pecho. Teo, sin entender nada, tiró del pantalón de Santiago y preguntó en voz baja. «Papá, ¿qué dijo el señor?» «Papá», dijo, «papá», la segunda palabra. En este día de locos. Mamá y papá. Amas por primera vez. Amas en el momento más inoportuno, más aterrador. Santiago tomó a Teo en brazos. El niño lo abrazó por el cuello con el mismo gesto cauteloso. «Como aquella vez en la casa hogar». «Por favor», dijo Román. «No puedo explicarlo. No ahora. Solo créanme. Si aprecian a este niño, si les importa, váyanse esta misma noche. Cuanto antes, mejor». Y salió, llevándose a Sofía con él. La puerta se cerró suavemente, sin estrépito. El clic silencioso de la cerradura, y eso fue todo. Santiago y Valentina se quedaron en el recibidor, mirándose. Teo se aferraba a su padre y guardaba silencio. Afuera, los niños gritaban en el patio de juegos. En la estufa, el agua de cereza olvidada borboteaba, y su olor dulce, a cereza, a hogar, parecía ahora fuera de lugar, casi espeluznante. «Santiago», susurró Valentina. «¿Qué fue eso?» Él no respondió, porque no lo sabía. Teo se durmió a las 9, como de costumbre. Se acostó, se tapó con la cobija hasta la barbilla, abrazó su camioncito rojo y cerró los ojos. Valentina se sentó en el borde de su cama y le acarició la cabeza, lenta, rítmicamente,
hasta que la respiración del niño se volvió regular y profunda. La lamparita de luna proyectaba una suave sombra dorada en la pared. Las cortinas con nubes se mecían ligeramente con la corriente de aire. Una tarde normal. Una tarde completamente normal. Si no fuera por lo que había sucedido 4 horas antes, habría sido la tarde más ordinaria de su nueva, apenas comenzada, vida. Valentina salió del cuarto de Teo, cerró la puerta con cuidado y fue a la cocina. Santiago estaba sentado a la mesa. Delante de él había una taza de té intacta. La había preparado hacía 1 hora, y ahora el té se había enfriado y tenía una fina película en la superficie. La llave inglesa seguía allí, sobre la mesa, junto al refractario con las empanadas que había traído Sofía. Las empanadas también se habían enfriado. El mundo entero se había enfriado. Está dormido, dijo Valentina y se sentó frente a él. Santiago asintió y se frotó la cara con las manos. Hacía eso cuando pensaba. Valentina conocía ese hábito de memoria. No nos vamos a ir a ningún lado, dijo él. No preguntó. Lo afirmó como un hecho. No, coincidió Valentina. No nos vamos a ir. Una pausa pesada. Como un abrigo mojado. Pero, ¿qué fue eso? Santiago, ¿viste su cara? ¿La de ese Román? No estaba bromeando. No estaba borracho. Ni loco. Estaba aterrorizado. Un hombre adulto. Sano. Aterrorizado por un niño de 5 años. No por el niño. No le tenía miedo a Teo. Le tenía miedo por Teo. O por nosotros. ¿No te diste cuenta? Dijo, si aprecian a este niño. No estaba amenazando. Estaba advirtiendo. Valentina se abrazó a sí misma. Afuera había oscurecido. Y las jacarandas del patio se habían convertido en siluetas negras. Esos mismos 17 árboles. Entre los cuales uno era chueco y el más alto. ¿Advertirnos de qué? Aquí no conocemos a nadie. Teo no conoce a nadie aquí. Viene de una casa hogar. Tiene 5 años. ¿Qué peligro podría estar asociado con un niño de 5 años? Santiago guardó silencio. Pensaba en otra cosa, en lo poco que sabían de Teo antes de la adopción. La directora les había contado lo básico, madre desconocida, padre desconocido. El niño fue encontrado a la edad de 1 año y medio, abandonado en la entrada de urgencias de un hospital en una noche de invierno, envuelto en una manta a cuadros. No había ninguna nota, ni documentos, ni una sola pista. Los médicos lo examinaron, lo declararon sano, lo entregaron a una casa cuna y de allí a la casa hogar. 3 años y medio de paredes institucionales, comida institucional, amor institucional, que nunca es suficiente para todos. Mateo, el nombre se lo dio la enfermera que lo recibió esa noche. Mi papá se llamaba Mateo, explicó en los papeles. Era un buen hombre, bondadoso. Ojalá el nombre le traiga suerte al niño. Eso era todo lo que sabían. Una página en blanco. Un niño de la nada. Con un pasado vacío y ojos grises llenos de silencio. Quizás se parece a alguien, dijo Santiago lentamente. Valentina lo miró. ¿Qué quieres decir, Teo? Quizás se parece al hijo de alguien, a un hijo perdido. O, titubeó, buscando las palabras, a uno que murió. Imagina que pierdes un hijo, pasan los años, te mudas, empiezas una nueva vida y de repente ves a un niño que es idéntico a él, a tu hijo. La misma edad, los mismos rasgos. ¿No te pondrías pálida? Valentina lo miraba con los ojos muy abiertos. La idea era simple y aterradora al mismo tiempo. Pero entonces, ¿por qué decirnos que nos vayamos? Si es solo por el parecido. Es una simple coincidencia. Una coincidencia triste y dolorosa. ¿Por qué echarnos de nuestra casa? No lo sé. Tal vez no están bien. Tal vez el dolor los ha vuelto paranoicos. O tal vez, bajó la voz. Aunque Teo dormía tras una puerta cerrada. Tal vez no es una coincidencia. Tal vez Teo realmente está relacionado con su familia de alguna manera. Silencio. En el piso de arriba. Un televisor funcionaba con un sonido sordo. Murmullos de voces. Fragmentos de música. Al otro lado de la pared. Transcurría la vida tranquila de otros. Mañana hablaré con Román, dijo Santiago. Cara a cara. De hombre a hombre. Sin mujeres. Sin niños. Me dirá qué pasa. O llamaré a la policía. Santiago. No. Ya basta. Esperamos 6 años a este niño. Pasamos por todos los círculos del infierno para ser padres. No voy a huir de mi propia casa porque un vecino me dijo, váyanse. Necesito razones. Razones concretas. Y las voy a conseguir. Lo dijo con dureza. Casi con rabia. Pero Valentina vio que sus manos temblaban. No de miedo.
sino de tensión. Santiago era de esos hombres que no saben temer por sí mismos, pero por los suyos, por su familia, por su hijo. Estaban dispuestos a tener tanto miedo que se convertía en furia. Se acostaron tarde y ninguno de los dos durmió. Yacían uno al lado del otro en la oscuridad, cada uno en su lado de la cama, cada uno con sus pensamientos, escuchando la noche. Cerca de las 2, Valentina se levantó para ver a Teo. Dormía profundamente, despatarrado como un niño, con una pierna fuera de la cobija. El camioncito se había caído al suelo. Ella recogió el camión, le arropó bien y se quedó de pie junto a él, mirando su rostro, tranquilo, suave, el rostro tan normal de un niño normal. Nariz respingona, cejas claras, un pequeño lunar en la sien, justo debajo de la línea del cabello. El lunar. No lo había notado antes, diminuto, del tamaño de una cabeza de alfiler, casi imperceptible. Pero ahora, a la luz de la lamparita, le pareció una especie de marca. Una señal, un signo dejado por un pasado desconocido en el cuerpo de su hijo. ¿De quién eres, Teo?, pensó, e inmediatamente se reprendió. Es nuestro y de nadie más. Por la mañana, Santiago llamó a su trabajo y dijo que llegaría tarde. Luego salió al pasillo del edificio y tocó el timbre de la puerta de enfrente. Silencio. Volvió a tocar. Y otra vez. A la cuarta vez, la puerta se entreabrió, asegurada por una cadenita, como en las películas antiguas. En la rendija apareció el rostro de Sofía. Sin maquillaje, con los ojos hinchados, era evidente que ella tampoco había dormido. Necesito hablar con Román, dijo Santiago, en un tono uniforme, sin presionar. No está. Salió por la mañana. ¿A dónde? No sé. Dijo que por asuntos de trabajo. Pausa. Sofía. Santiago se inclinó más cerca de la rendija. No me fui. No me iré. Esta es mi casa y mi hijo. Ayer ustedes dos entraron a mi departamento. Asustaron a mi esposa y nos dijeron que huyéramos sin una sola explicación. Tengo derecho a saber por qué. Sofía guardó silencio. Le temblaba la barbilla. Miraba a Santiago, y en su mirada luchaban dos sentimientos, el deseo de contar y el deseo de cerrar la puerta de golpe. No puedo, susurró. No es mi secreto. ¿De quién? De Román. Esa es su historia. Solo él puede decidir si la cuenta o no. Yo no tengo derecho. Lo siento, Santiago. Por el amor de Dios. De repente, su voz se volvió firme. Entiendo que piensen que estamos locos. Créame, yo también lo pensaría en su lugar. Pero no estamos locos. Y mi esposo. Ayer él no quería asustarlos. Quería protegerlos a ustedes y al niño. Créame al menos en eso. ¿Protegerlos de qué? Una larga y angustiosa pausa. Sofía cerró los ojos. Los abrió. Pregunten en el departamento 47. Tercer piso. Los Morales. Viven aquí desde hace mucho. Ellos les contarán. No todo, pero lo suficiente. Y cerró la puerta. Los Morales vivían justo encima de ellos. Santiago se detuvo frente a su puerta y vaciló, con el dedo suspendido sobre el botón del timbre. Se sentía extraño, como alguien que tira de un hilo sabiendo que puede deshacer un suéter entero. Pero no podía no tirar, porque Teo lo había llamado papá, y esa palabra pesaba más que cualquier miedo. La puerta la abrió un anciano, bajo, enjuto, con una cuidada barba canosa y una mirada penetrante bajo unas cejas pobladas. De esos hombres que se ven a menudo en los talleres de coches, donde pasan horas lidiando con bochos antiguos y conocen de memoria la biografía de cada vecino del barrio. Buenos días, dijo Santiago. Soy su vecino de abajo. Nos mudamos hace poco. Me llamo Santiago. ¿Puedo hablar con usted? El anciano lo examinó con la mirada, asintió y lo dejó pasar. El departamento de los Morales olía a libros viejos y a humo de tabaco, aunque no se veía ni un cenicero ni cigarrillos. Seguramente se había fumado allí hacía mucho tiempo, pero las paredes lo recordaban. En las paredes colgaban fotografías enmarcadas, docenas de fotografías. En blanco y negro, a color, desvaídas y brillantes. Rostros, rostros, rostros. La familia Morales, extendida en el tiempo como una larga canción. Mi esposa está en el mercado, dijo el anciano, sentándose en un sillón. Me llamo Pablo Morales. ¿Un té? No, gracias. Don Pablo. Vengo a preguntar, Santiago vaciló. ¿Conoce a Román y a Sofía del departamento de enfrente del nuestro? El rostro del anciano cambió. No bruscamente, sino lentamente, como el cielo antes de una tormenta. Se reclinó en el sillón.
Cruzó las manos sobre el vientre y miró a Santiago durante un largo rato. Siéntate, dijo, tuteándolo, y cuéntame primero qué pasó. Santiago se sentó y le contó todo, sobre Teo, sobre la adopción, sobre Sofía y las empanadas, sobre su huida, sobre Román agarrándose a la pared, sobre él, váyanse hoy mismo, no pregunten por qué. Mientras hablaba, don Pablo no lo interrumpió, escuchaba en silencio. Solo sus dedos, apoyados en los reposabrazos del sillón, se apretaban lentamente. Cuando Santiago terminó, el anciano guardó un largo silencio. Tu niño, dijo al fin, cabello claro, ojos grises. Sí, callado, casi no habla. Sí, un lunar en la sien. Aquí don Pablo se tocó la sien derecha, justo debajo de la línea del cabello. A Santiago se le secó la boca. ¿Cómo lo sabe? El anciano no respondió. Se levantó del sillón con dificultad, con un crujido en las rodillas, y se acercó a la pared de las fotografías. Se quedó un largo rato mirándolas. Luego descolgó una pequeña, en un marco de madera, y se la tendió a Santiago. En la fotografía había un niño de unos 5 o 6 años, de pelo claro, ojos grises, serio, con un pequeño lunar en la sien derecha. Santiago miraba la fotografía y el suelo se movía bajo sus pies. Era Teo. En la fotografía estaba Teo. Los mismos rasgos, la misma mirada, el mismo silencio en los ojos. Este no es tu niño, dijo don Pablo. Es Leo. Leo Castillo. El hijo de Román. Desapareció hace 8 años. Tenía 4 entonces. Santiago sostenía la foto con ambas manos y no podía apartar la vista. El niño de la fotografía miraba directamente al objetivo, serio, sin sonreír, con la misma expresión que Santiago veía todos los días. Un tranquilo silencio adulto en ojos infantiles. Cabello claro, ligeramente alborotado en la coronilla, rasgos finos. Y el lunar, ese mismo del tamaño de una cabeza de alfiler en la sien derecha. ¿Cómo es posible? Dijo Santiago. Y su voz sonó ajena. Esta foto tiene unos 8 años, asintió don Pablo. La tomaron en el patio. En verano. Leo tenía aquí 4, quizás un poco más. Un par de meses después. Desapareció. El anciano volvió a su sillón, pero no se reclinó, se sentó en el borde, inclinado hacia adelante, como alguien que va a contar una larga historia y quiere asegurarse de que lo escuchen. Los Castillos se mudaron aquí hace unos 10 años. Román y su primera esposa, Tamara. Jóvenes, guapos, felices. Ya sabes, hay parejas que las ves y piensas, bueno, a estos sí les va a ir bien. Román entonces trabajaba en la construcción como maestro de obra, ganaba bien. Tamara se quedaba en casa con Leo. El niño les llegó tarde, tardaron mucho en tener hijos. Y cuando Leo nació, Román caminaba por el patio sonriendo como si le hubieran dado una medalla. Don Pablo hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Leo creció siendo un niño callado, inusualmente callado para su edad. Los otros niños del patio gritaban, corrían, se caían, peleaban, y él se sentaba en una banca y miraba. Podía pasarse una hora sentado sin moverse. Mi esposa y yo bromeábamos con que estaba creciendo un filósofo, pero a Tamara eso le preocupaba. Lo llevaba a médicos. Ellos decían, está sano, su desarrollo es normal, es solo su carácter. Es introvertido, a veces pasa. ¿Y luego? Preguntó Santiago. La foto yacía en su regazo, boca arriba, y Leo miraba el techo de un departamento desconocido con sus ojos grises. Luego Tamara empezó a cambiar. Poco a poco, no de golpe. Al principio, solo se puso nerviosa y saltaba con cada ruido, dejó de salir al patio. Después empezó a decir cosas extrañas, que la vigilaban, que alguien se asomaba por las ventanas, que los vecinos hablaban de ella a sus espaldas. Román al principio no lo tomó en serio, pensaba que estaba cansada, que no dormía bien, con un niño pequeño, esas cosas pasan. Pero la cosa empeoró. Empezó a cerrar la puerta con todos los cerrojos, pegó cinta en la cámara de la laptop, dejó de contestar el teléfono. Un día, Román llegó del trabajo y la encontró junto a la ventana. Estaba de pie en la oscuridad, mirando al patio, como se paraba su Leo, y susurraba nombres. Él no entendió qué nombres, pero le dio miedo. Santiago escuchaba sin interrumpir. En su pecho crecía una sensación pesada y sorda. Aún no era miedo, pero sí su presagio. La convenció de ir a ver a un médico, un especialista. Tamara se negó durante mucho tiempo, pero luego aceptó. Le dieron un diagnóstico, no soy médico y no recuerdo el nombre exacto, pero era algo relacionado con un trastorno de ansiedad, con pensamientos obsesivos. Le recetaron pastillas.
Las tomó unos 2 meses. Mejoró y las dejó. Dijo que las pastillas le estaban envenenando, que el médico estaba comprado, que Román quería deshacerse de ella. Don Pablo negó con la cabeza. Un clásico. Como me explicó después mi yerno, que es terapeuta. Una persona con ese diagnóstico a menudo se niega al tratamiento porque la enfermedad la convence de que el tratamiento es la amenaza. Se llevó a Leo, dijo Santiago. No preguntó. Lo entendió. Don Pablo lo miró. Sí. Una mañana. Román se despertó y el departamento estaba vacío. Tamara se había ido por la noche. Se había llevado al niño. Los documentos. Un poco de dinero. Una nota en la mesa. 4 palabras. No nos busques. Nos fuimos. Y todo se desvaneció. Como el humo. En el pasillo. Al otro lado de la pared. Se cerró una puerta. Los pasos de alguien subiendo las escaleras. Rápidos. Ligeros. Santiago giró la cabeza instintivamente hacia el sonido. Luego volvió a mirar al anciano. Román lo buscó. Dios mío, ¿cómo lo buscó? La policía, anuncios, voluntarios, internet. Recorrió medio país. Nada. Tamara era inteligente. Estaba enferma, pero era inteligente. Sabía cómo esconderse. Román vivió 2 años como una sombra. No comía, no dormía. Adelgazó 20 kilos. Teníamos miedo de que se hiciera algo. Mi Irene, mi esposa, le llevaba comida como en tiempos de guerra. Él abría la puerta, tomaba la olla, decía gracias y cerraba. Y de vuelta a la computadora, a buscar. Siempre buscando. ¿Y no lo encontró? No 3 años después, lo dieron por ¿cómo se dice? Bueno, que el niño desapareció sin dejar rastro. Oficialmente. Papel, sello, punto. Después de eso, Román se dio a la bebida durante medio año. Bebió mucho, terriblemente. Y luego, una mañana, salió al patio, sin afeitar, hinchado, en pantuflas sobre los pies descalzos, se sentó en una banca, se quedó hasta la noche y no volvió a beber, ni una gota. Empezó a trabajar, se puso en forma. 1 año después conoció a Sofía, es enfermera. Trabajaba en la clínica a la que fue por la presión alta. Se casaron en silencio, sin invitados. Sofía, se puede decir, lo reconstruyó pedazo a pedazo. Es una buena mujer, fuerte. Don Pablo se calló. Miró la fotografía en las manos de Santiago, pero a Leo no lo olvidó. Nunca. Sofía lo sabe. Él le contó todo, pero en su casa no se habla de eso en voz alta. Es demasiado doloroso, demasiado vivo. ¿Entiendes? Santiago entendía. Pensaba en Valentina. En esos 6 años en los que esperaron un hijo que nunca llegó. Sabía a qué olía ese dolor, a cable quemado, a un cortocircuito eléctrico en el pecho. Don Pablo, dijo con cautela. Entiendo que Román vivió un infierno. Lo compadezco. Pero mi hijo es otro niño. Teo tiene 5 años. Hace 8 años. Ni siquiera había nacido. No puede ser Leo. Lo sé, dijo el anciano. Las edades no coinciden. Pero no has entendido lo más importante. ¿Qué no entendí? Don Pablo se levantó y se acercó a un librero. Sacó un sobre viejo, amarillento, sin ninguna inscripción. Lo abrió y sacó otra fotografía, más pequeña que la primera, un poco borrosa, con una esquina doblada. En esa foto había una mujer, joven, delgada, con el pelo largo y claro recogido con una liga. Estaba de pie en el patio, en ese mismo patio entre las jacarandas, y sostenía en brazos a un bebé. Su rostro era hermoso, pero de alguna manera difuso, como si no estuviera del todo allí, no del todo en ese momento. Sus ojos, claros, grises, miraban más allá de la cámara, hacia algún lugar lejano. Tamara, dijo don Pablo, con Leo en brazos. Aquí tiene unos 8 meses. Santiago miró la foto, luego la primera fotografía, la de Leo más grande, luego de nuevo a Tamara, y lo entendió. El rostro de Tamara, el óvalo, la forma de los ojos, la línea de los pómulos, la forma de la barbilla. Era el rostro de Teo. No de Leo, aunque también de Leo, porque el hijo se parecía a la madre, pero Teo se parecía a ella aún más. La misma delicadeza de rasgos, la misma mirada dirigida a algún lugar a través de las cosas. Y el lunar en la fotografía, Tamara, justo en la sien derecha, un poco más abajo de la línea del cabello, se oscurecía el mismo punto. ¿Ya entendiste? Dijo don Pablo. Teo, Santiago tragó saliva. Teo podría ser su hijo. Un segundo hijo. Tamara pudo haber tenido otro hijo. Exactamente. El anciano se sentó de nuevo. Tamara desapareció con Leo, de 4 años. Después de un tiempo, 1 año,
2. No sabemos. Pudo haber dado a luz a otro niño, de otro hombre o no importa. Una mujer enferma, inestable, con un niño pequeño en brazos, sin documentos, sin apoyo, sin tratamiento. Nadie sabe qué fue de ella después. Pero si apareció un segundo hijo y no podía criarlo. Pudo haberlo abandonado en un hospital, completó Santiago. Silencio. En la cabeza de Santiago, los pensamientos chocaban como bolas de billar. Teo, abandonado con año y medio, envuelto en una manta a cuadros, sin nota, sin documentos. Si Tamara lo dio a luz 2 o 3 años después de su huida, si para entonces ya no podía cuidar de 2 niños, si la enfermedad había progresado, sí, pudo haber dejado al más joven, haberlo entregado, abandonado, escondido de la misma manera que se escondía a sí misma y a Leo. Pero entonces, Santiago se frotó las sienes. Entonces Román podría tener razón. Si Tamara está viva, si está en algún lugar cerca, si se entera de que Teo está aquí, en esta casa, ahí está, asintió don Pablo. Eso es lo que teme Román. No se asustó del niño. Se asustó de que detrás del niño pudiera haber un rastro, y que por ese rastro pudiera llegar Tamara. O los que están con ella, o los que la buscan. Él sigue buscando a Leo, ¿entiendes? En silencio, sin hacer ruido, pero lo busca. ¿Y si la aparición de Teo es una pista? No terminó la frase. Pero Santiago entendió lo que el anciano no dijo en voz alta. Para Román, Teo no era solo un niño parecido. Era un hilo que conducía a su primogénito desaparecido. Y ese hilo podía ser peligroso. No para Román, sino para cualquiera que tirara de él. Le diré a Román que viniste, dijo don Pablo, acompañándolo a la puerta. Te llamará o pasará a verte. Es un hombre difícil, cerrado, pero honesto. Cuando esté listo, te lo contará él mismo. Don Pablo, Santiago se giró en el umbral. ¿Usted cree que deberíamos irnos? El anciano lo miró durante un largo rato y luego dijo, creo que necesitas saber la verdad. Toda la verdad. Y la decisión la tomarás tú. Santiago bajó a su piso. La llave tardó en entrar en la cerradura. Los dedos no le obedecían. Cuando entró, Valentina estaba de pie en el pasillo, con los brazos cruzados sobre el pecho. Y por su rostro, supo que ella había estado esperando junto a la puerta todo ese tiempo. Bueno, siéntate, dijo él. Se sentaron en la cocina. Teo jugaba en su cuarto, al otro lado de la pared. Se oía como gruñía suavemente mientras movía el camioncito por el suelo. Un sonido normal, ordinario. El sonido de un niño que por primera vez en su vida juega de verdad, no según un horario, no en una sala de juegos institucional, sino en casa. Santiago le contó todo. Sobre Leo, sobre Tamara, sobre el diagnóstico, la huida, sobre la búsqueda, sobre las fotografías, el niño con el lunar y la mujer con la mirada ausente, sobre la teoría del segundo hijo. Habló de manera uniforme, en orden, tratando de no añadir emociones. Los hechos eran suficientes. Valentina escuchaba sin interrumpir. Su rostro cambiaba de la incredulidad a la comprensión, de la comprensión al dolor. Cuando él terminó, ella guardó un largo silencio y luego dijo, si eso es verdad, si la madre de Teo es realmente esa mujer, entonces tiene un hermano mayor. Sí, al que también le quitaron una vida normal, al que también se llevaron a la nada, al que buscan desde hace 8 años y no pueden encontrar. Sí. Valentina se giró hacia la pared detrás de la cual jugaba Teo, y Santiago vio en sus ojos lo que más temía. No miedo, sino determinación. La determinación silenciosa e inquebrantable de una mujer que había esperado un hijo durante 6 años y que finalmente lo tenía, y que ahora estaba dispuesta a luchar por él contra quien fuera, contra Tamara, contra el pasado, contra el destino. No nos vamos a ir a ningún lado, repitió ella lo que ambos habían dicho la noche anterior. Pero ahora, esas palabras sonaban diferentes. Más pesadas, como un juramento. Román vino por su cuenta. No llamó, no avisó, simplemente tocó el timbre un domingo por la noche, cuando Teo ya estaba en la cama con un libro y Valentina lavaba los platos. Santiago abrió y se encontró con un hombre diferente. No aquel hombre conmocionado y tambaleante que se había agarrado a la pared, sino uno tranquilo, sereno, con ojeras oscuras y los labios apretados. Así lucen las personas que han tomado una decisión y vienen a ejecutarla. ¿Puedo pasar? Santiago se hizo a un lado. Román entró a la cocina, se sentó a la mesa, en el mismo lugar donde una semana antes se había sentado Sofía con las empanadas. Valentina se secó las manos con una toalla y se sentó enfrente. Santiago se quedó de pie junto a la pared, con los brazos cruzados. Durante unos segundos, guardaron silencio. Luego Román habló, en voz baja, con calma.
mirando la cubierta de la mesa. Don Pablo me dijo que vinieron, que les contó de Leo, de Tamara, de todo. Sí, dijo Santiago. Nos contó. Es un buen anciano. Cuando Tamara se fue y yo empecé a buscar, fue uno de los primeros en ofrecer ayuda. Él mismo imprimió los volantes, los pegó en los postes. Las fotografías las tomó él. Siempre llevaba consigo una cámara de rollo, fotografiaba a todo el mundo, el patio, los niños, los gatos en las bancas. Tiene un armario entero con esas fotos de los últimos 30 años. En ese entonces, seleccionó las mejores fotos de Leo y Tamara, me las dio para la policía y se quedó con copias. Por si acaso, dijo Román, y guardó silencio. Irene, su esposa, me contó después que cada año, en el aniversario de la desaparición, saca esas fotos y las pone sobre la mesa, como si recordara a un niño ajeno. 30 años en este patio, aquí nadie es ajeno. Valentina bajó la mirada. Santiago permanecía inmóvil. No voy a pedirles que se vayan, dijo Román. Fue un error. Estaba en shock. Cuando vi a su niño, sentí como si las paredes se movieran, como si el tiempo se hubiera roto y Leo estuviera aquí de nuevo. Pequeño, vivo, de pie en el pasillo, mirándome. Sabía que no era él. Mi mente lo sabía, pero mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Lo entiendo, dijo Valentina en voz baja. No, Román negó con la cabeza. No lo entienden. Y que Dios quiera que nunca lo entiendan. Perder un hijo no es un dolor. El dolor es cuando alguien muere, y sabes que ha muerto, y puedes llorar y enterrarlo y ponerle flores. Pero cuando un niño desaparece, no está vivo ni muerto. Está en el vacío, y tú estás en el vacío. Cada día te despiertas y piensas, quizás hoy llamen y digan, lo encontramos. Y cada noche te acuestas y nadie ha llamado. 8 años. Se calló. El silencio era absoluto. Incluso el grifo que Santiago había arreglado la semana pasada había dejado de gotear. Cuando Sofía vino corriendo y me dijo que los nuevos vecinos tenían un niño parecido a Leo, no le creí. Pensé que se lo había imaginado, hay muchos niños de pelo claro. Pero me habló de sus ojos, de su forma de mirar. Y fui y lo vi. Levantó la cabeza y miró a Santiago. Díganme, ¿se sabe quién es su madre? No, dijo Santiago. A Teo lo encontraron cerca de un hospital cuando tenía 1 año y medio. La madre no ha sido identificada. El padre tampoco. Román cerró los ojos. Los abrió. Un lunar en la sien derecha. ¿Un poco más abajo del pelo? Sí, dijo Valentina. Y su voz tembló. Sí tiene. Tamara tenía uno igual. Exactamente en el mismo lugar. Decía que era una marca de familia. Su madre la tenía. Su abuela. Se transmitía por línea femenina. Cuando Leo nació con ese lunar, Tamara se reía y decía, significa que es mío. 100% mío. No se puede esconder de mí. Lo dijo con una media sonrisa torcida y dolorosa. Y Valentina sintió que se le hacía un nudo en la garganta. He estado pensando durante 2 días, continuó Román. Me fui al campo, me senté solo, a pensar, a tratar de entender qué hacer, qué es lo correcto, porque aquí no hay una respuesta fácil. Si su Teo es hijo de Tamara, si eso es verdad, entonces tengo un hilo. El primero en 8 años. Un hilo que lleva a Leo. Santiago sintió un frío crecer en su interior. Entendía a dónde quería llegar Román. Y entendía que, en el lugar de Román, estaría pensando lo mismo. A través de Teo se puede llegar a Tamara, dijo Román. A través de sus documentos, al hospital, al barrio, a la ciudad donde lo encontraron. Si averiguo dónde dejó Tamara al más pequeño, entenderé dónde estaba ella hace 3 años y medio. Y si entiendo dónde estaba, tal vez entienda dónde está ahora y dónde está Leo. Román, Santiago descruzó los brazos y se apartó de la pared. Lo compadezco. De verdad. Pero Teo es mi hijo. Lo adoptamos legalmente. Todos los documentos están en orden. No estoy disputando sus derechos. Román levantó una mano. No quiero a su niño. Quiero al mío. Las palabras cayeron sobre la mesa como pesas. No quiero a su niño. Quiero al mío. 2 frases cortas que encapsulaban toda esta historia. 2 padres. 2 niños. 2 dolores. Enfrentados en el mismo edificio. ¿Qué es lo que quiere? Preguntó Valentina. Quiero pedirles ayuda. Sé que no tengo derecho. Sé que somos extraños y que irrumpí en su casa y asusté a su familia. Solo puedo pedirlo. Hizo una pausa. Necesito los datos de Teo. No los personales. No pido ver los documentos. Solo necesito saber una cosa. ¿En qué ciudad lo encontraron? El nombre del hospital. La fecha. Eso es suficiente.
Con eso puedo empezar a buscar. Santiago miró a Valentina. Valentina miró a Santiago. Entre ellos transcurrió una de esas conversaciones silenciosas de pareja que duran un segundo y reemplazan una hora de palabras. 13 años juntos, 8 de casados y 5 antes, les habían enseñado a leerse sin sonido. Valentina asintió levemente. Hospital Infantil del Estado, dijo Santiago. Lo llevaron el 20 de enero. Hace 3 años y medio. Román tragó saliva. Sacó su teléfono y tecleó rápidamente, con un solo dedo, como alguien acostumbrado a anotar coordenadas. Gracias, dijo. No se imagina lo que esto significa para mí. Si nos lo imaginamos, dijo Valentina. Y Román la miró por primera vez en toda la noche. La miró de verdad, no de pasada. Se detuvo, la vio, y en sus ojos brilló algo parecido al reconocimiento, no de un rostro, sino del dolor. Vio en Valentina a una persona que también sabía lo que era el vacío. Después de que se fue, se quedaron sentados en la cocina durante un largo rato. Afuera oscurecía. Las jacarandas se ennegrecían contra la última luz pálida. Desde algún lugar de arriba, quizás del departamento de los Morales, llegaba una música suave, una canción antigua cuyas palabras Valentina no podía distinguir. Solo la melodía, lenta, densa, como la miel. Hiciste lo correcto, dijo ella. Lo sé, pero tengo miedo. Santiago. Yo también. No por nosotros, por Teo. Si es verdad, si su madre es realmente esa Tamara, entonces en alguna parte hay una mujer que un día lo abandonó. Lo dejó en un hospital y se fue. Y en alguna parte hay un niño, Leo, al que se llevó. Un niño abandonado, otro secuestrado. Es como si hubiera elegido. No lo sabemos. No, pero pienso en ello y seguiré pensando. Se levantó. Se acercó a la ventana y apoyó la frente en el cristal. ¿Y si Román encuentra a Tamara? ¿Qué pasará entonces? Ella es la madre biológica de Teo. ¿Y si quiere recuperarlo? No querrá. Ella lo abandonó. La gente cambia. Las personas enfermas se curan. ¿Y si se curó? Se arrepintió. ¿Y viene a buscarlo? No tiene derechos. Teo está adoptado. Legalmente es nuestro hijo. Legalmente. Sí. ¿Y si va a juicio? La madre biológica. Arrepentida. Con certificados médicos de recuperación. Con un abogado. ¿Crees que un juez ni siquiera lo consideraría? Santiago guardó silencio. No sabía la respuesta. No era abogado. No entendía de derecho familiar. Nunca en su vida había pensado en esas cosas. Y ahora se le venían encima todas a la vez. Y cada pensamiento pesaba como una losa de hormigón. No vamos a pensar en eso, dijo finalmente. No hoy. Ahora nos vamos a dormir. Mañana llevaré a Teo al parque. Tú irás a la biblioteca. Ya es hora de que vuelvas. La señora María Luisa ya ha llamado 2 veces. Y vamos a vivir normalmente. Y Román buscará a su hijo, y le ayudaremos en lo que podamos. Pero Teo es nuestro, y seguirá siendo nuestro. Valentina se apartó de la ventana y lo miró con una mirada larga. ¿Estás tan seguro? No estoy seguro. Lo he decidido. Son cosas diferentes. Ella se acercó a él, lo abrazó y hundió el rostro en su hombro. Él la abrazó a su vez, con fuerza, con ambas manos, y así se quedaron, en medio de la cocina, en el departamento que 4 semanas antes había sido la promesa de una nueva vida, y que ahora se había convertido en un campo de batalla cuyos límites aún no veían. 3 días después, llamó Román. La encontré, dijo, y su voz resonaba tanto que por un segundo Santiago pensó que estaba borracho. Pero no, no era alcohol. Era la esperanza después de 8 años de silencio. Sonaba como el tañido de una cuerda tensada al límite. ¿Qué encontraste? Contacté al hospital. Oficialmente no pueden decir nada. Los datos son confidenciales. Pero encontré a una persona, una enfermera que trabajó esa noche. Ahora está jubilada, vive en las afueras. Fui a verla. Santiago, ella se acuerda. Se acuerda de la mujer que trajo al niño. De pelo claro, delgada, sin documentos, sin nada, con una chamarra de invierno que no era de su talla. Trajo al niño envuelto en una manta a cuadros, lo dejó en la entrada, tocó el timbre y se fue. La enfermera salió corriendo, la vio de espaldas. Delgada, pelo largo, paso rápido. No se volteó. Román, espera. Eso no es todo. La enfermera dijo que la policía revisó las cámaras de los edificios vecinos en ese entonces. En una cámara, de una tienda al otro lado de la calle, se ve cómo la mujer se acerca al hospital y cómo se va. Camina en dirección a la parada de autobús. La cámara no llega más lejos,
pero si se solicitan las grabaciones de las rutas de autobús de esa noche. Román, repitió Santiago, y en su voz había una advertencia. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo? Estás buscando a una mujer que está enferma, que lleva 8 años escondiéndose, que se llevó a tu hijo y no lo ha devuelto. Si la encuentras, ¿qué sigue? ¿Irás con ella y le dirás, devuélveme a Leo? Sí, dijo Román. Exactamente eso. Iré y se lo diré. Pausa. ¿Y si no te lo devuelve? Un largo silencio. Y luego, me lo devolverá. O me lo llevaré yo mismo. Román colgó. Santiago se quedó con el teléfono en la mano, mirando a Teo, que estaba sentado en el suelo dibujando. El niño dibujaba una casa, un cuadrado, un triángulo, una chimenea, humo. Junto a la casa, un árbol, chueco y alto. 17 jacarandas, pensó Santiago. Una chueca, pero la más alta. Y por primera vez en todos esos días, sintió un miedo real. Román desapareció durante 2 semanas. No contestaba las llamadas, no aparecía por el patio. Sofía salía de su departamento con los ojos rojos y le decía brevemente a Valentina en la escalera, está buscando. Llama una vez al día, dice, pronto. ¿Pronto qué? No lo especificaba. Valentina no preguntaba. La vida continuaba como continúa en la espera de una tormenta. Todo parecía igual, pero el aire era diferente, denso e inmóvil, y los pájaros se callaban antes de lo habitual. Teo iba al parque, comía, dibujaba, contaba las jacarandas. Ahora eran 18, porque una muy joven había sacado sus primeras hojas, y Teo la vio antes que nadie. Santiago trabajaba. Valentina volvió a la biblioteca. Por las noches se sentaban en la cocina y no hablaban de Román, ni de Tamara, ni de Leo, pero ambos pensaban en lo mismo. Y el silencio entre ellos era de los que no separan, sino que, al contrario, cosen. Una noche, Teo se acercó a Valentina, que leía en el sofá, y se sentó a su lado. No se acurrucó, no se subió a su regazo, simplemente se sentó hombro con hombro, como un adulto, guardó silencio. Luego dijo, mamá, ¿yo tuve otra mamá? Valentina dejó de respirar. El libro en sus manos se volvió ingrávido, como si de repente se le hubieran escapado todas las palabras. ¿Por qué preguntas? Logró decir, tratando de que su voz sonara firme. Un niño en el patio me lo dijo. Dijo que yo no soy de verdad, que los niños de verdad viven con sus mamás desde el principio, y que yo soy de mentiras. A Valentina le dieron ganas de salir al patio y encontrar a ese niño, y luego a sus padres. Pero se quedó sentada. Dejó el libro en su regazo. Se giró hacia Teo y lo miró a sus ojos grises. Sí, dijo. Tuviste otra mamá. Ella te dio a luz, pero no pudo cuidar de ti. No porque no quisiera, sino porque no podía. Estaba enferma. ¿Murió? No lo sé, Teo, pero sé que tú eres de verdad. El niño más de verdad del mundo. Y eres mi hijo. No desde el principio. No, sino desde el día en que te vi. Pero eso no te hace de mentiras. Eso te convierte en un regalo. ¿Entiendes? Teo la miró durante un largo rato. Luego asintió y se abrazó a ella por primera vez sin cuidado, sin delicadeza, sino de verdad, con todo su cuerpo, rodeándole el cuello con tanta fuerza que Valentina sintió los latidos de su corazón, rápidos, cálidos, vivos. Román regresó a finales de mes. Santiago se enteró por Sofía. Ella tocó a su puerta por la mañana, pálida, con los labios temblorosos, y dijo, lo encontró. Los encontró a los dos. Vengan por la noche. A los dos. Y Santiago entendió que el corazón podía encogerse y acelerarse al mismo tiempo. Por la noche, dejaron a Teo con la esposa de don Pablo. Irene misma se ofreció a cuidarlo, y el niño fue con ella sin protestar. Cueque Aben hacía cakes y le permitía comerlos en la alfombra frente al televisor, algo que en casa nunca se permitía. El departamento de los Castillo era pequeño, un reflejo especular del de Santiago y Valentina, con las mismas paredes y ventanas, pero con otro aire. Olía a café y a algo medicinal, valeriana, quizás. Román estaba sentado a la mesa de la cocina, más delgado, bronceado, con los labios agrietados. Frente a él había una carpeta gruesa, gastada, llena de papeles. Siéntense, dijo. Les contaré todo. Y les contó. Encontró a la enfermera, la misma que había llamado a Teo, Mateo, en honor a su padre. Ella recordaba esa noche de invierno, recordaba a la mujer, recordaba la manta a cuadros. Román le mostró una foto de Tamara. La enfermera no pudo asegurarlo, pero dijo que se parecía. Delgada, pelo claro, los ojos como ausentes, como de una ciega que ve.
Luego, las cámaras. Román, a través de un conocido, un ex colega que trabajaba en la policía, obtuvo acceso a las grabaciones antiguas. La mujer de la cámara caminaba hacia la parada del autobús. El autobús iba a las afueras, hasta la última parada. Román fue allí, un pequeño pueblo, casas particulares, huertos. Empezó a recorrer casa por casa, calle por calle, con la foto de Tamara en la mano. Al tercer día, una cartera lo llevó a su objetivo. Una anciana con una pesada bolsa al hombro, que conocía a todos en el pueblo y lo recordaba todo. Sí, aquí vivió una así, dijo ella. Rentaba una casita en las afueras, de doña Estefanía, con un niño. Eran callados. Luego se fueron, y después doña Estefanía dijo que había vuelto sola, sin el pequeño. Pasó el invierno enferma. En primavera se la llevaron al hospital. Román se cayó y bebió un sorbo de agua. Su mano no temblaba. Se controlaba como un hombre que ha pasado 8 años entrenándose para controlarse. Está viva, dijo. Tamara está viva. Está en el hospital psiquiátrico del estado, desde hace 2 años. Bajo otro nombre, al ingresar no tenía documentos y dio otro apellido. La encontré a través del director del hospital. Le mostré la foto. Él lo confirmó. Valentina apretó la mano de Santiago. ¿Y Leo? Preguntó Santiago. Román tragó saliva. Por primera vez en todo el relato, su rostro tembló, no todo, solo la barbilla y las comisuras de los ojos, pero fue suficiente. Leo estaba con ella. Todo este tiempo, 8 años, estuvo con ella. Cuando Tamara se puso muy mal y se la llevaron al hospital, Leo tenía 11 años. Los vecinos llamaron a la policía al DIF. Lo llevaron a una casa hogar. Estuvo allí 1 año y medio. Ahora tiene 12 y medio. Pronunció esas cifras como se pronuncian los números con los que se ha soñado cada noche. Fui a verlo, continuó Román. Ayer fui a la casa hogar, me senté en un pasillo y esperé a que lo trajeran. Y salió. Román cerró los ojos, y 2 gruesas lágrimas rodaron por sus mejillas agrietadas. Salió y lo reconocí al instante. Mi niño, ya alto, delgado, serio, la barbilla mía, los pómulos míos, y todo lo demás de Tamara. Me miró y dijo, sabía que vendrías. Mamá decía, papá está buscando. Papá siempre busca. Sofía, sentada en un rincón, comenzó a llorar en silencio. Valentina lloraba también, abiertamente, sin ocultarlo. Santiago permanecía inmóvil, con algo enorme y caliente atorado en la garganta. Me recuerda, dijo Román. 8 años, y me recuerda. Tamara no me borró, no le habló mal de mí. Le decía, papá está buscando. Se secó la cara con el dorso de la mano. Ella está enferma, siempre lo estuvo, pero no era mala, estaba asustada. Huyó no de mí, sino del mundo, y se llevó a Leo con ella porque temía que el mundo se lo quitara también. ¿Y Teo? Susurró Valentina. ¿Qué dijo Leo de Teo? Román abrió los ojos y la miró. Lo recuerda. Tenía 7 años cuando su madre dio a luz al segundo niño. Recuerda cómo trajo al bebé, pequeño, rojo, mojado, gritando, y le dijo, es tu hermano. Román titubeó. No le puso nombre. Leo lo llamaba, el pequeño. Vivieron los 3 juntos durante 1 año y medio. Luego Tamara empeoró. Dejó de dormir, dejó de comer, hablaba sola. Leo alimentaba al pequeño con avena que él mismo preparaba, a los 8 años. Una noche, Tamara despertó a Leo y le dijo, no puedo, lo voy a arruinar. Él necesita a otras personas, gente normal. No a mí. Y se fue con el pequeño. Volvió al amanecer, sola. Leo le preguntó, ¿dónde está el pequeño? Ella respondió, en un lugar cálido. Va a estar bien. Y se acostó de cara a la pared. No se levantó en 3 días. El silencio en la cocina era tal que Santiago podía oír el tic-tac del reloj de la pared, y su propio pulso, y el pulso de Valentina a través de sus dedos entrelazados. No lo abandonó, dijo Román. Lo salvó, de la única manera que pudo. Después hubo muchas cosas, documentos, comités, peritajes, pruebas genéticas, la máquina burocrática, despiadada y lenta, como siempre, pero Román la atravesó como había atravesado todo en los últimos 8 años, terco, imparable, apretando los dientes. Le devolvieron a Leo en otoño. Santiago recordaba ese día. Román llevaba a Leo de la mano por el patio, y el niño, alto, delgado, con los ojos grises de su madre y los pómulos de su padre, caminaba mirando a su alrededor, reconociendo y sin reconocer. Las mismas jacarandas, el mismo parque, la misma banca.
8 años y todo en su sitio. Solo que él había crecido y los árboles parecían más bajos. Teo estaba de pie en la entrada del edificio, mirando a los que se acercaban. No sabía quién era ese niño. No le habían explicado los detalles, lo protegían, le hablaban con cuidado, eligiendo las palabras. Pero cuando Leo se acercó y se detuvo frente a él, Teo levantó la cabeza, lo miró a la cara con su característica mirada larga y seria, y dijo, «Eres alto». Leo se acuclilló para estar a su nivel. Miró a Teo y sus labios temblaron. «Y tú sigues igual», dijo en voz baja. «Pequeño». Teo frunció el ceño. «No soy el pequeño. Soy Teo». «Teo», repitió Leo. «Es un buen nombre. Mejor que el pequeño». Y sonrió. Y Teo le devolvió la sonrisa. No con la comisura de los labios. No con cautela, sino ampliamente, abiertamente, como sonríen las personas que han encontrado a uno de los suyos. Valentina estaba detrás y lloraba en silencio. Santiago la sostenía por los hombros. Román estaba junto a Sofía, mirando a los dos niños, a su hijo encontrado y a su hermano encontrado. Y su rostro era como el de un hombre que ha caminado 8 años por el desierto y finalmente ha llegado al agua. Don Pablo observaba desde la ventana del tercer piso. Irene estaba a su lado. El anciano sacó su teléfono. Hacía tiempo que había cambiado la cámara de rollo por una digital, aunque se quejaba de que no era lo mismo, y fotografió el patio, las jacarandas, el parque, los 2 niños, los 4 adultos. Una nueva foto para el armario donde se guardaban 30 años de la vida de un patio. A Tamara la trasladaron a una clínica de buena reputación. Román consiguió el dinero. Sofía encontró al médico. El tratamiento era largo y nadie prometía milagros. Pero unos meses después, Tamara escribió una carta corta. No a Román, sino a Valentina. Valentina la recibió en la biblioteca. Román se la entregó a través de Santiago, en un sobre cerrado. Ella la abrió en la trastienda, entre estanterías de libros que olían a polvo y a vidas ajenas, y leyó. No sé su nombre. Me han dicho que mi hijo menor está con ustedes, que lo quieren, que va al parque, cuenta los árboles y la llama mamá. No iré a buscarlo, no porque no lo quiera, sino porque lo quiero y sé que ustedes le darán lo que yo nunca tuve. Una vida normal, tranquila, sin miedo. Abrácelo de mi parte, una vez. Él no sabrá de quién es, pero yo sí lo sabré. Valentina dobló la carta y se quedó sentada en silencio durante un largo rato. Luego la guardó en el bolsillo, salió de la trastienda y terminó su turno. Por la tarde, recogió a Teo del kinder, lo llevó a casa, le dio de cenar, le leyó un cuento, y cuando se acostó, se sentó en el borde de la cama, como hacía cada noche, y lo abrazó con fuerza, con ambas manos. ¿Y esto por qué?, preguntó Teo, sorprendido. Porque sí, dijo Valentina. Simplemente porque eres mío. Teo se acurrucó contra ella y cerró los ojos. El camioncito rojo estaba en la repisa, junto a un coche nuevo que le había regalado Leo. La lamparita de luna proyectaba una suave mancha dorada en la pared. Las cortinas con nubes se movían ligeramente con el viento. Afuera, las jacarandas susurraban. Ya eran 18, y la chueca seguía siendo la más alta. Teo se durmió. Valentina se quedó sentada a su lado un largo rato, escuchando su respiración, y pensaba en la mujer que, en una noche de invierno, había llevado a un niño pequeño a las puertas de un hospital. Lo llevaba abrazado contra su pecho, envuelto en una manta a cuadros, a través del frío y la oscuridad, y lo dejó allí, donde había luz y calor, y se fue sin mirar atrás. No miró atrás porque si lo hubiera hecho, no habría podido irse. Y Valentina pensó, quizás esa es la forma más difícil de amar, dejar ir, entregar, confiar en un mundo que no merece confianza, y esperar que alguien, sin duda, recoja lo que dejaste en el umbral. Se inclinó y besó a Teo en la sien. En esa misma, la derecha, justo debajo de la línea del cabello, donde se oscurecía un pequeño lunar, la marca de una madre que nunca conocería, un signo dejado no como una maldición, sino como un acto de amor. Luego se levantó, apagó la luz y salió del cuarto, dejando la puerta ligeramente entreabierta, de modo que una franja de luz del pasillo cayera sobre el suelo. Y si Teo se despertaba por la noche, vería esa franja de luz y sabría que estaba en casa.